Estamos de regreso. Para continuar con nuestro programa, damos inicio a la tercera mesa titulada Libertad de expresión en la publicación de encuestas, lo que se vale y lo que no se vale en la difusión de encuestas electorales, para lo cual damos la palabra a la periodista y conductora en el financiero Bloomberg, María Scherer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos a todos aquí. Empezamos por presentar a los ponentes de esta mesa, supongo que los conocen bien a los tres. Tenemos a Edmundo Jacobo Molina, él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Guanajuato, ha sido profesor de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato y también en la Universidad Autónoma de Baja California. Es investigador, invitado y director de capacitación del Instituto Mexicano del Petróleo y actualmente, como saben, es secretario ejecutivo del INE. Alejandro Moreno es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Michigan, actualmente es vicepresidente de la Asociación de la Encuesta Mundial de Valores y también responsable de encuestas y estudios de opinión en el Financiero y también profesor de Ciencia Política en el ITAM, hace más de 20 años ya. Y Luis Woldenberg, él tiene estudios en periodismo y comunicación colectiva, ha fungido como asesor en distintas empresas privadas e instituciones gubernamentales en esta misma área y también es fundador y presidente del grupo Nodo. Como saben, esta mesa, libertad de expresión en la publicación de encuestas, lo que se vale y lo que no se vale en la difusión de encuestas electorales, largo título, pero vale la pena esta mesa y tiene mucho sentido en primer lugar porque creo que es algo que debemos de establecer y dejar claro desde el principio la importancia de preservar la libre difusión de encuestas electorales a toda costa. La normatividad electoral francamente tiene pocas exigencias al respecto, ya hablarán de eso nuestros expertos, para quienes publican encuestas. Por ejemplo, entregar el respaldo metodológico de los resultados publicados a la autoridad electoral, que como escuchábamos en la mesa anterior, tampoco es garantía de nada, ¿no? Simplemente es un requisito que hay que cumplir, y que la autoridad los dé a conocer y permita que la sociedad distinga entre estas encuestas que tienen verdaderamente un robusto, digamos, respaldo metodológico de las que no lo tienen, aunque siendo francos, y espero que también hablemos de esto más adelante, muy pocas personas consultan o tienen acceso en términos, digamos, de comprensión a la metodología correspondiente. Entonces, esto hace indispensable que las encuestas sean fortalecidas por explicaciones sobre sus resultados, en principio, sobre su alcance y, por supuesto, sobre su rigor. También entre los requisitos que mencionaba hace un momento es entregar las bases de datos, la información documental que soporte quién pagó el ejercicio en cuestión. Ahora, a las de por sí existentes complicaciones metodológicas que enfrentan los encuestadores, se ha agregado una circunstancia que creo que conocemos todos, que es la multiplicación de encuestas. No quisiera calificarlas, pues nadie quiere, ¿no? Pero muchos las llaman encuestas patito o encuestas hechas a la orden de cliente o pseudoencuestas, ¿no? Llamémoslas como nos acomode. El asunto es que no son encuestas rigurosas y no ayudan en nada al de por sí ríspido clima electoral. Por eso tenemos que redoblar nuestros esfuerzos en distinguir unas de otras, a eso nos van a ayudar aquí también nuestros expertos aquí presentes, y no me alargo más para que hablen ellos. Empezamos. Mucho gusto, muy buenas tardes. Primero que nada, un gusto estar en este espacio, que ya se ha vuelto un espacio frecuente, afortunadamente, entre el gremio, la autoridad electoral y los especialistas en el tema. Aunque en el origen no fue tan fácil como ahora fluye la conversación. Y me va a tocar a mí hablar un poco desde el lado odioso de la autoridad electoral, en donde reforma tras reforma al IFE, entonces ahora al INE, el legislador le ha ido atribuyendo más y más responsabilidades y junto con ello más y más sujetos regulados. ¿Quién hubiera imaginado que el gremio de quien trabaja en el esfuerzo demoscópico iba a terminar siendo un sujeto regulado por la autoridad administrativa electoral? Pero bueno,
la historia de la vida política en nuestro país y la democracia en nuestro país nos ha llevado hasta este momento. Y decía que estos espacios al principio no eran nada sencillos, porque pues obviamente a cualquier gremio le metes una regulación adicional, pues el arranque no es fácil, pero creo que lo que nos hemos venido dando a lo largo de los años, creo que en este caso, si bien no con el alcance que todos hubiéramos querido, es producto de un esfuerzo, de una conversación en el gremio con la autoridad electoral y en algunas ocasiones con los mismos legisladores que no siempre han escuchado todas las complejidades que tiene que ver los resultados de las encuestas, el ejercicio de las encuestas con la vida electoral, pero en ocasiones sí han atendido, como bien se consignaba en el transcurso de la primera parte de este foro, en sucesivas reformas, y han atendido algunos de los requerimientos y algunas de las particularidades de la reforma, aunque hay todavía muchísimas cosas por hacer. En aras del tiempo, porque si no corre el riesgo de toparme todo, me permitiré leer un texto para poner sobre algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Como ustedes saben, la función de la autoridad electoral en materia de regulación de encuestas consiste en allegarnos de los estudios metodológicos que respaldan los resultados de las encuestas que han sido publicadas para darlos a conocer a la sociedad y de esta manera ofrecer un insumo que permita distinguir entre las encuestas rigurosas que cuentan con respaldo científico de las que no lo son. Es así que la regulación mexicana se basa en un régimen de transparencia y máxima publicidad que busca, con la difusión del respaldo metodológico de las encuestas publicadas, contribuir a un ejercicio más pleno del derecho a la información. De ninguna manera, y conviene ser enfáticos, la regulación vigente impide o limita la publicación de encuestas electorales. Solamente busca asegurarse de que aquello que se difunda como resultados de un estudio demoscópico, es decir, científico, efectivamente lo sea. Estas reglas no invaden ni violentan la libertad de expresión, sino que contribuyen a contar con una opinión pública mejor informada. Los datos sobre la proliferación de encuestas publicadas en diversos medios de comunicación son elocuentes. A lo largo del proceso electoral federal en curso, es decir, del 8 de septiembre hasta el día de ayer, el Instituto Nacional Electoral ha detectado 321 encuestas originales, es decir, que se han dado a conocer resultados inéditos sobre la preferencia del voto por distintos cargos federales de elección popular. De ellos, de los 321, 256, el 80%, son encuestas que refieren a la elección presidencial, 57, el 18% para senadores y 8, el 2% para diputados federales. Aquí conviene aclarar que son la publicación de encuestas sobre la elección presidencial. Frecuentemente se difunden resultados de otras elecciones asociadas a los datos de las presidenciales. Para identificar estas publicaciones, la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE monitorea de manera permanente 524 medios de comunicación impresa, de los cuales 93 son nacionales y 431 son locales. Por cierto, hoy en la mañana Marcelo Ortega hablaba de 43 encuestas nacionales publicadas. Nosotros tenemos identificadas las 321, seguramente será la manera en que Marcelo agrupa el conjunto de las encuestas. Y yo tenía la misma impresión de lo que él refería en la mañana, que en este proceso teníamos mucho menos discusión en torno y mucho menos publicación de encuestas de preferencias electorales. Sin embargo, revisando con mi equipo los datos de procesos anteriores, esto no es así. No creció mucho para el 18, pero sí hay un incremento en relación al 12 y al 6. Insisto, yo también, antes de ver los datos duros, tenía la misma impresión que había decrecido el número de publicaciones de encuestas, pero parecería, por los datos que nosotros tenemos, que esto no es necesariamente así. Si bien el número de encuestas que se publican en medios impresos es vasto, hay que decir que la difusión de este tipo de estudios cuenta con una amplia difusión en diversos medios de comunicación electrónica. Incluso, creo que no es exagerado afirmar
que el impacto que tienen las encuestas en la opinión pública ya no se restringe a lo que se da a conocer a través de medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, sino que las redes sociales han cobrado un rol preponderante en esta narrativa de cómo se van configurando las preferencias electorales a lo largo del proceso. Si bien la autoridad electoral monitorea solamente medios impresos para identificar encuestas que se publican, lo cierto es que todo aquel que difunda por cualquier medio, así dice la ley, resultados sobre preferencias electorales, está obligado a entregar a la autoridad electoral, al INE para el caso de los federales y a los institutos electorales en los estados para las encuestas locales, la metodología, el estudio metodológico que respalda los resultados que dan a conocer. Es decir, el hecho de que el INE no monitoree otros medios de comunicación donde también se publican encuestas no les exime de la entrega de la metodología en cuestión. A la fecha, el INE ha recibido 149 estudios metodológicos, de los cuales 117 respaldan 246 encuestas publicadas en medios impresos y detectados por esta autoridad, y 32 corresponden a encuestas publicadas en medios distintos a los monitoreados por el INE y que han sido entregados a esta autoridad motu propio por quienes han publicado o bien realizado dichos estudios. Como se observa, si bien la mayoría de los estudios que recibe el INE corresponden a las publicaciones detectadas por la propia autoridad, y esto se debe en mucho a las gestiones y requerimientos formulados por el INE, lo cierto es que hay un número no menor de casas encuestadoras que entregan sus estudios metodológicos sin que medie ningún requerimiento. Es innegable que las encuestas juegan un rol muy importante en la discusión pública en torno al proceso electoral. Vean ustedes, únicamente el monitoreo a medios impresos que realiza el INE en este proceso electoral se han detectado no solo la publicación de 321 encuestas originales que dan a conocer resultados de manera inédita, sino que además se han identificado la difusión de 175 reproducciones de encuestas publicadas con anterioridad y 1.500 citas o referencias a este tipo de estudios, principalmente en artículos de opinión y editoriales. Es decir, se publican muchas encuestas, pero además la repercusión sobre la reflexión que generan estos resultados va mucho más allá de la pura publicación. Y reitero, estos datos corresponden solo a la regulación de encuestas que se publican sobre elecciones federales. Los datos revelan que la regulación vigente ha logrado instaurar un contexto de exigencia relevante para quienes publican encuestas para que den a conocer cómo realizan sus estudios, quién los financió, quién los realizó, cuántos costaron, etc. Sin embargo, hay todavía mucho trabajo por hacer, pues hay un número indefinido que pareciera de dimensiones significativas de encuestas que se publican en medios electrónicos, particularmente en redes sociales, y de las cuales poco o nada sabemos sobre quién las realizó, cómo se llevaron a cabo o si existen del todo, porque hasta esa duda tenemos, ya que no hay ningún referente metodológico o más allá al respecto de los resultados que están publicando. Y es muy fácil en un momento extrapolar y pensar que más que de encuestas, se tratan de marketing político y extensiones de estrategias asociadas a determinadas campañas. El tablero del juego ha cambiado, pues lo que hace apenas 6 años resultaba inimaginable, hoy es práctica común, que las conversaciones virtuales en un terreno, digo yo, aún desconocido e inaprensible, adquiere la relevancia de noticia nacional, de verdad pública y se viraliza vertiginosamente. Existe un debate abierto e intenso respecto de la información que transita en redes sociales, el impacto que tiene no solo en elecciones, sino también en todo proceso público, lo que se ha denominado como noticias falsas. La realidad que estamos viendo es que las encuestas no escapan a este tipo de prácticas y hay en las redes una proliferación de encuestas falsas o, en el mejor de los casos, de ejercicios que se califican como encuestas, pero que de ninguna manera
pueden catalogarse como tales, pues no cuentan con una metodología ni consideran para su estimación una muestra representativa del universo de personas cuya opinión pretenden medir. El ejemplo prototípico de estas prácticas son los casos de sondeos que se realizan a través de cuentas personales de redes sociales y que lejos de darlos a conocer como lo son, se difunden como resultados de encuestas, es decir, de estudios de opinión con representatividad estadística y rigurosidad científica. Hay mucha desinformación allá afuera y también mucho desconocimiento. Es fácil confundir a la gente dando a conocer resultados de ejercicios no científicos presentándolos como encuestas. Es más, basta poner una gráfica con porcentajes para hacer pensar que se están dando resultados de una encuesta. De ahí la enorme relevancia de acompañar la publicación de encuestas con la información mínima que permita a quien la consulte saber qué hay detrás de la misma, cuál fue el método empleado para recolectar la información y además todo el respaldo estadístico que debería tener un estudio de esta naturaleza. Como resultado de la regulación de las encuestas, el INE cuenta con, me atrevo a decir, el más amplio acervo documental de estudios que respaldan encuestas publicadas sobre preferencias electorales. En México, desde 1906 a la fecha, hemos publicado una página de internet de manera sistemática, las encuestas detectadas por esta autoridad, los estudios recibidos que respaldan sus resultados, incluyendo sus bases de datos y una información básica. Sin embargo, es mi impresión que este gran acervo estadístico de información que podría dar lugar a muchas reflexiones y calificación de lo que recibimos como encuesta es poco conocido, poco explotado, y yo invitaría incluso a que se explote más para justamente contribuir, no solamente con opiniones de apreciaciones, sino con datos duros a la calificación de los estudios demoscópicos que se realizan en nuestro país o aquellos estudios que pretenden calificarse como tales sin tener realmente esa calidad. Quiero concluir esta intervención con un último apunte. El cumplimiento de la entrega de la información que establece la regulación en materia de encuestas en México no significa que se trate de estudios metodológicamente incuestionables. La información que están obligados a entregar quienes publican o bien realizan encuestas electorales sirve para que se pueda analizar el rigor metodológico de los ejercicios, pero no garantiza per se que se trate de estudios de calidad. Como aquí lo saben todos los expertos que nos acompañan, los criterios aprobados por el INE para la entrega de información surgen de una amplia consulta realizada al gremio de encuestadores en nuestro país y además son congruentes con los criterios de las principales asociaciones internacionales especializadas en estudios de opinión electorales. Con esto quiero decir que las encuestas y su impacto en la opinión pública no depende de la regulación en la materia. No será distinto si la norma se hace más rígida o si se le atribuye un mayor alcance. En lo personal, sigo siendo convencido de que la autorregulación en un tema tan especializado, tan sofisticado como es el de las encuestas electorales, pues de su desempeño depende su prestigio y a la postre su supervivencia. No obstante, las nuevas lógicas de comunicación, las redes sociales y este nuevo tablero en el que se juega la política electoral hoy en día, ponen nuevas consideraciones sobre la mesa, plantean nuevos retos y preguntas para las cuales obviamente yo no tengo las respuestas, pero que este foro seguramente ayudará a encontrarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Seguimos contigo, Alejandro. Muchas gracias, María. Buenas tardes. Gracias al INE por la invitación a este foro y a todos los colegas por la discusión que están dejando en este 2018. Seguramente la vamos a retomar después de las elecciones, espero. Y para abordar el tema de la libertad de publicar encuestas, voy a hacer muy brevemente referencia a mi papel en la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, que presidí hace algunos años. Entre los objetivos principales o la misión de WAPOR, la asociación, está precisamente como primero defender el derecho
a hacer y publicar encuestas en todos los países del mundo. Esa es una de las principales funciones y objetivos que tiene la Waypor. Somos miembros en muchísimos países y creo que esta, voy a hacer referencia más adelante, va acompañada con una serie de responsabilidades. Como parte de esa defensa, Waypor ha hecho un documento que está accesible en la página de internet de la asociación, que tiene que ver, muchas gracias, con el derecho precisamente ejercido a hacer y publicar encuestas, qué tan restrictivos son los distintos países, y solamente para invitarlos a echarle un ojo, a mirarlo con detenimiento, pero destaco dos cosas que me parecen interesantes. Una, América Latina es de las regiones del mundo que más restrictiva es a la publicación y diseminación de encuestas, la difusión de resultados de encuestas. Entre los países latinoamericanos, México es de los más liberales. Y de hecho, aquí el secretario ejecutivo lo sabe muy bien, a lo largo de los años la regulación se ha venido liberalizando más y más. Esta serie de requisitos que se exigen a los encuestadores son simplemente una exigencia administrativa, pero la restricción máxima es la de no publicar resultados de encuestas sobre intención de voto durante los 3 días previos a la jornada electoral y hasta el cierre de las casillas, que para propósitos del próximo 1 de julio serán las 6 de la tarde, si no me equivoco, en los estados para gubernatura estatal y a las 8 de la noche en la presidencial, debido a los usos horarios más occidentales. Esa restricción de no publicar durante los 3 días se empata con el final de las campañas, el famoso periodo de reflexión, y creo que allí no ha habido ninguna queja, ninguna duda. Al contrario, hay una liberalización, como dije antes, porque había momentos en donde esta restricción era un poco más larga y de hecho variaba estado por estado. En algunos estados llegaba a ser hasta de 15 días, si mal no recuerdo. Como bien dice el secretario ejecutivo, el entregar reportes al instituto no quiere decir que el instituto valide o avale la calidad de los trabajos, simplemente es un ejercicio de documentación, y precisamente de documentaciones de algo que quisiera hablar en términos de si después de este 2018 los reguladores van a pensar en más regulación, en más liberalización, cualquiera que sea, por supuesto, como miembro de Waypor y como expresidente, la asociación tiene una clara inclinación hacia liberalizar los procesos, es decir, casi se está en contra de cualquier regulación, pero obviamente cuando hay regulación de por medio, pues se acata y se obedece. El punto que quiero hacer y que voy a tratar de mostrar es que algo que sí se requiere es un mayor registro del desempeño, ya sea no necesariamente por parte del regulador, pero sí por parte de todos los actores que formamos parte de esta cultura de encuestas, incluidos los académicos, los periodistas, los analistas, los propios encuestadores, todos aquellos que discutimos, usamos y consumimos encuestas una vez tras otra en cada elección. Antes de eso, 2 cosas adicionales sobre el tema de las buenas prácticas en la difusión de encuestas. Como dije, Waypor tiene una serie de estándares como parte de esa misión. No es solamente defender el derecho y la libertad de hacer y publicar encuestas en todo el mundo. No todos los países tienen esa libertad. Hay países, donde no hay encuestas públicas, es muy difícil hacerlas, está altamente restringido. México no es el caso, creo que los números que da el secretario hablan de un alto dinamismo, de una vitalidad enorme en esto, y creo que es bueno, es decir, la mayoría de los analistas, de los observadores electorales, de los comunicadores, pues tienen ese insumo para efectivamente orientar, dirigir su análisis y su comentario político. Por supuesto, las campañas pueden tenerlas los candidatos, pero estamos hablando de nuevo de encuestas públicas, encuestas que se diseminan a través de distintos medios de comunicación. Y junto con esa libertad para hacer y publicar encuestas lleva su responsabilidad. Waypor tiene una serie de estándares profesionales de buena práctica que acompañan precisamente esa diseminación.
El presidente de Airport, Tim Johnson, esta mañana hablaba de la iniciativa de transparencia, la cual también es un compromiso a transparentar los métodos y los procedimientos que se utilizan en la recopilación de los datos, en toda la técnica y metodología que fundamenta la labor de la demoscopía y, por supuesto, la regulación del INE, a la cual ya no haré referencia porque acabamos de tener una presentación bastante generosa al respecto. Junto con las encuestas, vamos a ponerles la etiqueta momentáneamente tradicionales, convencionales, estamos viendo una proliferación de datos de distintas características que obviamente dan muestra de esta liberalización y además de esta mayor capacidad de los ciudadanos de hacer sus propias encuestas. Cualquiera que tenga acceso a redes sociales puede hacer sus encuestas a sus usuarios, a sus seguidores, y eso se vuelve parte del panorama, no necesariamente bajo la misma lógica y naturaleza metodológica, pero sí parte del panorama y de la cultura de datos. En el siglo XIX conocíamos los famosos straw polls o los sondeos informales, que me parece que seguimos teniendo ejemplos, aunque se llamen simulacros, pues estos son buenos ejemplos de straw polls como los que se hacían en el siglo XIX, donde tomamos la opinión de algún grupo en particular para saber cómo va. Por supuesto, redes sociales. Y además redes sociales con un impacto fuerte porque tenemos encuestas o sondeos informales de redes, tweets, que pueden llegar a tener miles y miles de respuestas que comparándolos con una encuesta convencional de 1000 casos, podríamos pensar, pues este es mejor. 32,000 casos, pues eso me suena bastante bien. Obviamente la diferencia esencial, básica, fundamental, es la manera como son seleccionados esos entrevistados o esos respondientes. La encuesta convencional con bases científicas trata de asegurarse que la selección sea lo más probabilística posible para que permita una inferencia a una población específica, en este caso el electorado o el electorado probable, aspecto que también ya se debatió, se discutió en este foro. Yo quiero terminar con una serie de gráficas y de hecho me voy a dar el mayor tiempo posible aquí, la moderadora me dirá cuándo parar, pero lo que sugería al principio, a ver si vamos a necesitar más regulación o de hecho más liberalización, creo que lo que vamos a requerir, y esto lo digo después de cada elección, es un mejor registro de cómo nos va a las encuestas, de ese registro público de exactitud, de precisión. Se ha hablado de precisión aquí, de qué tan cercanas son o resultan al resultado de una elección. Efectivamente, parte de su función de inferencia es acercarse lo más posible al resultado de una elección. Esto no tiene que ver con pronósticos o no, simplemente es la inferencia, acercarse al resultado de una elección lo más posible. Y en ese sentido comparamos las encuestas con el resultado de la elección. Imagínense por un momento que las encuestas son como lanzamientos de un pitcher. Y esto lo digo porque por muchas décadas, desde Gallup en los años 40, se le ha visto a las encuestas como con un porcentaje de bateo. Yo no las veo como bateadores, más bien como un pitcher, porque lanzamos números dentro de un margen de error, ese strike zone que está allí más o menos delineado. Si ustedes ven, fue un gran lanzamiento, por cierto, y ese strike zone es donde la mayoría de los lanzamientos buenos tienen que caer. Claro, beisbolísticamente con el riesgo de que lo bateen, pero voy a dejar al bateador constante fuera para que no haga ruido. Simplemente queremos estar dentro de ese margen en la mayoría de nuestros lanzamientos. Estarán de acuerdo en que hay muchos lanzamientos fuera de ese margen. Es decir, dentro del margen parece que también es lo aceptable. Cualquier pitcher que esté fuera de ese margen, pues o una de dos, o no es un buen pitcher, o hizo un lanzamiento malo, o hizo un lanzamiento engañoso. Entonces, cualquier lanzamiento fuera de ese margen, pues puede ser o un lanzamiento malo, es decir, falló la metodología, hubo elementos honestos que causan que el estimador sea malo,
mal lanzamiento, o que es un lanzamiento de engaño, lo cual tenemos que aceptar realistamente. Hay muchos lanzamientos de engaño en el historial de las encuestas en este país y en muchos países. Las encuestas no son solamente un ejercicio científico, académico, probabilístico, también son actores políticos, y hay actores políticos que las usan con ese propósito promocional. Y no somos el único país del mundo, esto pasa en muchos lados. Entonces también hay lanzamientos de engaño. A la larga, sin embargo, como en el béisbol, si sabemos que un pitcher suele lanzar de engaño, pues es muy difícil que el bateador caiga en el engaño. Es decir, si nosotros vamos registrando mejor y mejor el desempeño de las encuestas, casa por casa, medio por medio, elección por elección, pues efectivamente podemos tener una idea de qué es lo que está pasando. No me voy a enfocar en casa por casa, cosa que se puede hacer. Hay, por cierto, estas gráficas provienen de un libro que espero ver pronto impreso, y que tiene que ver con este historial de las encuestas. Imaginen las elecciones presidenciales de 1994 a 2012, con ese margen de error como si fuera el strike zone. ¿Cuántas encuestas estuvieron dentro del margen y cuántas se salieron? Pues prácticamente 94, muy pocas. El triangulito es el poll polls, el promedio de encuestas. Sí. Pero un momento más. Para 2 minutitos me tardo. Y esto siempre me pasa con estas gráficas, ni hablar. Algún día las presentaré con tiempo. Pero a ver, lo que pueden ustedes ver aquí es que hay muchas que se salen del strike zone, otras que sí están dentro del strike zone, en elecciones legislativas también, y esto lo podemos repetir para todas las estatales, tenemos el registro, un cuadro de resumen. El porcentaje de acierto, es decir, que nos dicen efectivamente cómo venía la elección, ha ido en aumento en presidenciales, en encuestas para diputados federales, pero también, sobre todo, vean el porcentaje de encuestas exactas dentro de margen. 1994 fue el 22%, subió al 33, 38, 53. Tenemos mejores encuestas en su conjunto. Y en las elecciones para diputados federales ha sido todavía mejor el registro. Esto obviamente lo podemos llevar casa por casa, medio por medio. Este es el general. Y termino, aquí sí, María, y gracias por el recordatorio, con una idea de cómo nos ha ido desde 94 hasta 2017. En error promedio, en error ventaja, fíjense cómo 2007, 2006, 1, 3 han sido de nuestros mejores años, porque se acerca el error más a cero. Esto es, hemos estado dentro del strike zone. Al encuestador serio, éticamente sólido, metodológicamente fuerte, pues le interesa que su error sea cero. Esto no tiene que ver con pronóstico, es que mi inferencia sea lo más cercana posible al resultado de la elección. Bueno, pues ahí tenemos también muchas bastante malas. Sin afán de tomar el tema de Colombia, solo para que tengan un referente, el promedio en Colombia estaría más o menos en 3.6 de esta última elección, que ha sido cercano al promedio histórico de los últimos 20 años. Yo quiero terminar con esto, una reflexión de 10 segundos simplemente. Tendremos las preguntas después de la elección. ¿Se requiere más regulación? Depende cómo nos vaya en la precisión y exactitud de las encuestas. Algunos seguiremos pidiendo más liberalización y de hecho con tantas manifestaciones nuevas creo que va a ser importante. Pero lo que sí creo que es fundamental, y lo he dicho en cada sesión de línea hasta donde yo recuerde, aquí está Javier Aparicio, a quien le he pedido que él sea parte de esto en otras ocasiones, es tenemos que tener mejores y mayores registros de desempeño que nos digan el perfil del pitcher, el perfil del encuestador y el perfil del gremio y de la profesión. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Luis, por favor. Bueno,
vamos a iniciar, antes que nada, un agradecimiento al INE nuevamente por la invitación. Creo que estos foros son fundamentales para sacar todas estas falencias o todas estas problemáticas que ya plantea la sociedad mexicana, ¿no?, contra nosotros. ¿Y cuál es un poco el antecedente que traemos? Es decir, el ejercicio de encuestas es un ejercicio que se realiza en el mundo. Y ha habido casos emblemáticos, mediáticos, que han venido opacando la credibilidad de nuestro trabajo. Desde luego Brexit, las elecciones en los Estados Unidos, como dos ejemplos perfectos en los que los niveles de credibilidad caen de manera brutal en ambos países y donde se pone en tela de juicio pues todo este ejercicio demoscópico, ¿no? La tecnología es otro de los factores que están generando que las encuestas sean un elemento que siempre esté ahí. Jamás en la historia habíamos visto tantas cifras publicadas, ya sea en medios tradicionales, en redes, y entonces ahora sí que hacer encuestas a cualquier persona puede ser publicada en cualquier medio, en cualquier momento, y pareciera ser que todos los procesos se simplifican y la generación de cifras es cada vez una cuestión más cercana, más cotidiana. El ciudadano cada día participa menos por desinterés. Inseguridad, tenemos como gremio un problema que es poco señalado, pero que es el de la no respuesta. La violencia que hay en el país hace que amplias zonas sean imposibles de ser encuestadas. Hay apatía enorme también por amplios segmentos que hacen que cada vez el trabajo demoscópico se complique más, el tener muestras representativas sea cada vez un ejercicio más complejo. Y además, hoy día tenemos algunos estados en los que hemos venido checando que la gente o que segmentos importantes de la población miente, lo que hace mucho más complejo el trabajo. Tenemos que realizar entonces una serie de trabajos paralelos que nos impliquen qué cuestionarios pasan filtros y cuáles no. Es decir, punto uno, el trabajo no solamente ha tenido impactos importantes en el mundo, sino que el trabajo real, cotidiano que realizamos se complica todos los días. Sin embargo, esto no es que yo lo diga, lo voy a mostrar, en cada periodo electoral las encuestas crecen en protagonismo. Si yo comparo el mes de abril de 2012 contra el mes de abril de 2018, tengo dos hallazgos importantes. Primero, se hicieron 288% más encuestas. Es decir, pasamos de hacer 8 encuestas a hacer 23. Pero por otra lado, las 8 que hicimos en el 2012 fueron aplicadas en vivienda. Las 8 que se publicaron fueron aplicadas casa por casa. Hoy día, solamente el 39%, es decir, 9 de estas 23 fueron aplicadas en vivienda. Más allá de cualquier discusión, y esto es un hecho que yo creo todos los encuestadores del mundo estamos casi de acuerdo, las encuestas que tiran a la ortodoxia, las encuestas que están realizadas bajo parámetros más estrictos, suelen ser las encuestas más válidas. Lo que tenemos es que hoy día no nada más hay más, sino que tenemos un porcentaje de las ya publicadas que están hechas, digamos, con manga más ancha. Es necesario considerar bajo qué parámetros metodológicos se realizan estos ejercicios. Si la pregunta que nos hace el INE es cuáles son las encuestas buenas o cuáles las malas, yo lo que diría, voy a agarrar la manera que lo mínimo que tú me pides que yo te tengo que entregar cuando publico una encuesta. Y entonces, ¿qué datos tengo? Si sacamos las encuestas que se realizaron del 8 de septiembre de 2017 al 26 de abril de 2018, son 253 las publicadas. Curiosamente, de ellas, cerca de la mitad de las publicadas, el 53% presentaron hasta marzo los 12 criterios requeridos por el INE. Quiere decir que el 47% no. Entonces,
Estamos haciendo más, las estamos haciendo con menos ortodoxia y estamos reportando menos de lo que se nos está pidiendo. Aquí son algunos datos de Numeralia que creí que era pertinente traer. Más allá de ser un elemento muy criticado, muy polar, el 62% de los entrevistados me dicen que siguen resultados de las encuestas, 43% me dice que confía en el INE, sin embargo cada vez tenemos un índice de confianza menor. Los que hacemos encuestas frente a la población en general, venimos teniendo tendencias decrecientes en lo que a credibilidad se refiere. Hoy día andamos en 25, a lo mejor hace 15 años estábamos por arriba de los 60. Esta ambivalencia de alto interés y escasa credibilidad se enfrenta a esta problemática y aquí sacamos un artículo de Rivapalacio que acaba de salir en estos últimos días y que nos dice, adicionando a los problemas antes señalados, lo que nos dice, hay periódicos, y lo cito textualmente, periódicos de prestigio se instauran como modelo de negocio para encuestas a modo, encuestas a la carta para el mejor postor. Es decir, un filón de negocio de periódicos, según nos dice el periodista, una de las maneras en que se generan recursos es generando encuestas a pedido. Se hace público que un funcionario de un medio pide mordida de 4 millones para la publicación de datos convenientes para un candidato. ¿Qué quiere decir esto? Que las encuestas como fórmula propagandística están empezando a ser invadidas de cáncer, están empezando a ser una mercancía que se compra y se vende. Y aquí citando a Rivapalacio, a las dificultades metodológicas que enfrentan las empresas encuestadoras, se le han añadido estas nuevas variables que hacen que la medición de opinión pública sea tan difíciles como comprender al Espíritu Santo. Coincido totalmente con el colega cuando dice, lo que hay que hacer es un seguimiento de los datos y un seguimiento. ¿Qué es lo que está sucediendo también? Y ahora es el tema. Su difusión es cada vez mayor y más rápida y vamos a hablar del tema de las redes sociales, porque cuando hablamos de encuestas publicadas en medios tradicionales nos impresionamos cuando hay un par de cientos. Sin embargo, del inicio de la campaña electoral, el 29 de abril, se han publicado más de 161,000 encuestas en 30 días a través de redes sociales. 161,000 encuestas. Por otro lado, cuando dices, bueno, normalmente la comunicación se mide en alcance y frecuencia, es decir, a qué porcentaje de la población llegas y tu mensaje, cuántas veces impacta a cada sujeto. Si aquí vemos cuánto fue el impacto promedio por sujeto, tenemos que cada uno de estos sujetos revisó 14 resultados diferentes. Cuando se habla, jamás el concepto de la guerra de encuestas había tenido un sentido como el que estamos viendo. Jamás imaginamos, los que tenemos algún ratito haciendo estas cosas, que íbamos a ver cifras de este tipo. Desde luego que hoy día resulta muy complicado cuando se habla de la calidad de las encuestas, si tomamos estos ejercicios, que para mí no lo serían, pero como encuestas, pues tenemos un problema serio en cuanto a calidades. Desde luego es muy cuestionable si esto se trata de ejercicios válidos o no. Y entonces, ¿qué efecto estamos teniendo en el público con todo ello? La confusión, cuando salimos a encuestar, bueno, ¿qué te parece lo que has visto? Cuando llevamos a lo mejor en la misma temática a las sesiones de grupo, pues evidentemente la gente nos dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se contradicen? El segundo lugar en unas es uno, es otro en otras. La sospecha, ¿a quién le creo? ¿Quién dice la verdad?
Yo como usuario de medios masivos, yo como usuario de redes, ¿cómo me puedo informar? Y el descrédito, ¿no? ¿Para quién sirven? ¿Para qué sirven? ¿Y qué tan confiables son? Pareciera que los retos están bastante claros planteados por el público, pareciera que la realidad sí nos ha desbordado, pareciera que tenemos un mundo lleno de cifras y pocas encuestas. Bueno, gracias. Muchas gracias, Luis. Les recuerdo que a ustedes les repartieron unas papeletas y son para que ustedes me manden preguntas que quieran hacerle a estos 3 personajes. Por favor, las espero aquí, nada más tengo una. Y mientras ustedes piensan en sus preguntas y las redactan, voy a hacer las mías, si les parece. Edmundo, ¿cómo, por supuesto, lo que nos preocupa aquí, y creo que queda clarísimo, son las excepciones, son los malos ejemplos. Es el irresponsable, es el que no hace las cosas como deben de ser. Me gustaría que nos explicaras cómo la manipulación de una investigación, la manipulación de un estudio, de una encuesta, daña a un proceso electoral en lo particular y a la democracia. Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que está incidiendo sobre el humor público, sobre la opinión pública, una encuesta falsa, tratando de disfrazarse de información. Yo decía en mi intervención que en muchas ocasiones estos estudios, muchos de los cuales circulan en redes sociales, o incluso llegan a publicarse o a entregarnos sin cumplir todos los requisitos, algunos de ellos parecerían más extensiones de una estrategia política, buscando influir en la opinión pública, que lo que intenta hacer una encuesta, que es tratar de capturar cuál es la opinión de los eventuales electores y sus preferencias electorales. Esta cuestión creo que es muy, muy importante ponerla sobre la mesa, porque obviamente a lo que aspiramos en una democracia madura es un electorado lo mejor informado posible y proporcionarle entonces elementos confiables, verificables, a partir de los cuales él irse formando una opinión. Cuando tú tienes el contraejemplo, en donde lo que se está publicando no tiene ningún sustento, sino a través de apreciaciones o aparte de una estrategia, de una campaña política, influir la opinión pública, no estás tú informando, ¿sí? Sino lo que tú quieres es mover a la opinión pública en algún sentido o en otro, ¿no? Entonces yo creo que esto es justamente, bueno, todos lo sabemos, no seamos ingenuos, en las campañas políticas quienes hacen las estrategias de las campañas es lo que buscan, cómo vender mejor a su candidato, perdón por la expresión vender, pero cada vez con la espotización nos acercamos más a eso, es decir, están vendiendo un producto, están queriendo ofrecerlo como la mejor opción, aunque en muchas ocasiones es tan pobre la discusión que no conocemos qué es lo que propone, sino su imagen y demás, y bueno, eso es una consideración de una manera de tratar de jalar electores hacia una de las opciones políticas. Y creo que la encuesta está en otra vertiente, que debe separarse de esta, que es informar a la opinión pública qué es cómo están afectando las campañas políticas y qué tanto están realmente convenciendo o no, y qué es lo que opina la opinión pública, el futuro electorado sobre las opciones que están sobre la mesa. Entonces creo que estamos hablando de dos cosas distintas, una la estrategia política, la campaña política, y otra es la información. Y creo que no lo hemos logrado discernir con claridad. Insisto, la base de datos con las que cuenta el INE es amplísima, muy poco explotada. Ahí podríamos tener muchos elementos para ir discerniendo alrededor de cómo calificar algo que es una encuesta de lo que no lo es. Pero poco se ha explotado esta información. A nosotros, a mí en lo particular, me preocupa mucho esta confusión, lo que decía Luis. O sea, el descrédito en general que estamos viviendo en México sobre las instituciones también le pega a las encuestas, o sea, también le pega a lo que leemos. Pero también hay mucha ingenuidad en el público, somos muy crédulos, ¿no? Nos llega algo en nuestro
dispositivo electrónico y casi lo damos por cierto, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba chico, uno leía el periódico y le preguntaban tu opinión de dónde viene. Pues es que lo leí en el periódico y parecía ya eso suficiente como para que fuera verdadero y me diera bien elementos para compartirlo. Hoy a través de las redes sociales nos recibimos algo y casi en automático lo reenviamos a otro y vamos generando esas olas, ¿no? Y con esto concluyo. Cuando nosotros preparábamos el proceso electoral que ahora está en curso hace 2 años y veíamos lo que sucedía en el mundo y nos preguntaban mucho sobre cómo cuidábamos los ciberataques y la seguridad cibernética del proceso electoral y veíamos los procesos en Estados Unidos, en Francia y en otros países. La preocupación mayor, sin que aquello deje de ser una preocupación, es cómo se mueven las olas de opinión pública para incidir sin elementos objetivos en mover las tendencias de la opinión pública y los votantes. Y ahí tenemos los resultados justamente del Brexit, los resultados en las elecciones en Estados Unidos, en fin, y otros muchos resultados, que por cierto son los más conocidos, pero no son los únicos. Gracias, Edmundo. Alejandro, tú hablaste de un mayor registro del desempeño, que me lleva a algo que mencionó Edmundo también acerca de la autorregulación. Pero otra vez el problema es la excepción. ¿Qué hacemos con los que no se autorregulan? ¿Qué hacemos con los que están fuera de la regla? ¿Qué hacemos con los que no les importa el promedio de su promedio de bateo? Yo creo que es muy sencillo señalarlos, es decir, lo señalas. La profesión de encuestas tampoco juzga, es decir, cuando tú tienes una iniciativa como la de Transparencia Neighbor o estándares y formas de buena práctica, no estás juzgando a cierta encuestadora o a otra, sino poniendo estándares en general. Entonces, cuando tú tienes una buena profesión bien documentada, bien detallada, pues todo eso va a salir. Ahora, hay que tener también atención a lo siguiente. Cuando hablaba del strike zone, puede haber muchas encuestas mal hechas para utilizar el término que se ha usado acá, es decir, deficientes que pueden estar allí y muchas bien hechas que pueden estar fuera. Aquí el tema, y también me gusta por eso el tema del strike zone, tú no juzgas a un pitcher por un lanzamiento, sino por una temporada o por una carrera entera, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos bien documentadas las carreras de las distintas encuestadoras, creo que sale a relucir efectivamente qué es lo que está pasando. Maquiavelo decía, o una de nuestras, perdón que termine con eso, pero una de sus grandes contribuciones a la ciencia política era entender la política como es, no solo como debe de ser. Y las encuestas, creo que llevamos 30 años tratando de entenderlas como deben de ser. Hay que entenderlas como son. Y para entenderlas como son debemos de documentarlas lo mejor posible. Luis, este término ahora tan llevado y tan traído, ¿no? Pero tan cierto y tan apabullante, las noticias falsas, las fake news, pues no escapan a la esfera de las encuestas. Ya tenemos digamos, una pequeña metodología más o menos clara de cómo detectarlas. Por ejemplo, una regla básica es no confiar en el sentido común, ¿no? Porque hay unas que lo traspasan fácilmente. ¿Cómo hacemos para detectar y para combatir las fake news en este ámbito? Realmente no lo sé. Lo que sí creo es que habría que hacer un esfuerzo importante del gremio y del gremio ampliado en el sentido de una campaña de difusión de buenas prácticas. Siento que es tan poderoso hoy día la tentación de ser el segundo lugar, porque seguramente en la recta final se va a convocar al voto útil, que hay un premio perverso muy importante. ¿Cómo hacer que no existan esas encuestas en las que sales para segundo lugar? Porque la estrategia te va a llevar a que si estás ahí, seguramente en la recta final vas a poder jalar más votos. Pues inhibir eso se ve complicado.
Entonces, mi sensación es que lo que hay que hacer es hacer esfuerzos de comunicación masiva en donde se explique a la población cómo leerlas, qué cosas están bien, qué no, y qué cuidado hay que tener, ¿no?, cuando te llega la información para saber si esta tiene valor o no. Les pregunto a los tres, quien quiera responder, para dar paso a las preguntas del auditorio, porque son muchísimas. Muchas veces la información para distinguir las encuestas es muy técnica, es información especializada. ¿Cómo hacemos esta información no solo accesible, que accesible hay un fuerte esfuerzo en ese sentido, sino comprensible? ¿No? Accesible en el sentido de comprensible, pues. Yo creo que hay algunas cosas que son muy básicas. Una, ¿cómo se hizo? No es lo mismo una encuesta que se fue casa por casa, algo que se hizo por internet. Dos, ¿quién la hizo? Tristemente, los 160,000 casos que estamos viendo en internet, a lo mejor 150 y tantos mil, es la primera vez que publican algo. Y tres, si hay patrocinador. Yo creo que son cosas así como muy sencillas, muy básicas, que me pueden dar un norte importante. Gracias, Luis. Entonces, si les parece, voy a empezar a leer las preguntas del público. Edmundo, ¿por qué el INE no crea un comité para la regulación de las encuestadoras, que sea reglamentada y regulada bajo los esquemas de la metodología establecida? No, por favor. No, y lo digo en serio, ni una atribución más al INE, al contrario, yo esperaría que la próxima reforma le quitara atribuciones al INE y volviera al Instituto Nacional Electoral en lo que debe ser una autoridad administrativa electoral, y ya eso es suficiente tarea, instalar casillas y convocar a funcionarios para que hagan cuenta en los votos es una tarea per se compleja, y creo que el éxito del IFE fue llevando a que muchas atribuciones del Estado de las que no se confiaba en espacios del gobierno pasaran a la autoridad electoral, desnaturalizando lo que es el Instituto Federal Electoral. Yo creo que no, por una parte, por lo que se refiere a la autoridad administrativa electoral. Pero por otro lado, como lo decía en mi intervención, yo creo que en este tema en particular, más que la regulación, es la autorregulación del gremio. Y Luis en sus tres respuestas ahorita lo mencionaba. También, ¿quién la hace? Es un prestigio que cuidar y que construir. El que va haciendo también que se juegue al publicarse una encuesta fuera del área de Stripe, siguiendo lo de Alejandro. Pues es cierto, yo no lo voy a juzgar por un caso, pero sí en una trayectoria de quien lo está publicando. ¿Y aparece una nueva? Bueno, hay que darle entrada, sin duda, pero todos sabemos que tenemos que pagar el derecho de entrada a ese mercado, y yo creo que sería el primero que entra, el más interesado en mostrar qué metodología siguió, por qué lo hizo, quién lo pagó, cuánto costó, en fin, y entrar a la discusión con el medio, y no por la vía subterránea, oscura de las redes, en donde en ocasiones ni siquiera podemos identificar realmente quién está haciendo la encuesta y sobre qué base, ¿no? Yo creo que no hay que cerrar el mercado, hay que abrirlo, pero justamente provocar la discusión y la autorregulación. En fin, habría mil cosas que decir, lo dejaría aquí, me encantó la provocación. Alejandro, esta es para ti. El giro de las casas encuestadoras es el negocio más lucrativo de los procesos electorales. Y yo querría complementar o añadir algo a esta pregunta. ¿Los periódicos venden más ejemplares cuando publican una encuesta? A ver, yo creo que las elecciones obviamente generan más información, no vemos tantas encuestas públicas como en las elecciones, pero aquí están los representantes de la MAI
Creo que las encuestas políticas y de opinión están lejos de ser lo que más se vende en términos de investigación. Es decir, también hay que ponerlo en perspectiva. Para quien se dedica quizás a puras encuestas políticas, pues los periodos electorales son importantes. Ahora, no me queda claro que lo seas si te dedicas a los medios, más bien tendrías que tener clientes políticos, porque pocos medios invierten en encuestas y la inversión tampoco es tan generosa como lo hacen los partidos políticos. Si venden más o venden menos, no he tenido yo nunca en 20 años casi de trabajar con medios de comunicación, nunca me han dicho que una encuesta venda más periódicos. Sí genera mucha ruido en torno a la marca, por supuesto, ¿no? Recuerdo encuestas que te ponen como en el centro del huracán, y creo que eso es bueno de alguna manera para el medio. Y es mejor si la encuesta a la postre resulta precisa, resulta exacta, que construye la reputación. De eso estamos hablando del registro público, aunque de estas encuestas, aunque también voy a decir algo muy controvertido, María, tú me vas a levantar la ceja quizás, pero incluso la encuesta promocional, la encuesta propagandística, la que paga el candidato, en la que va bien, en una sociedad liberal debiera tener el derecho de ser publicada. Lo que necesitamos los ciudadanos es estos elementos para distinguirlas. Y Luis lo decía muy bien, yo voy a invertir el orden nada más porque en los estándares profesionales así aparecen. ¿Quién la pagó? Dime por favor, ¿quién la pagó? ¿Quién la hizo? Ahí es donde viene el historial, o si es un rookie, si es nuevo, si es un otro. Pues bueno, yo coincido con el secretario, he visto muchas encuestadoras nuevas que tratan de diferenciarse, son excesivamente transparentes, y lo digo en el buen sentido, porque se quieren ubicar bien en el mercado, pero no nos engañemos, al final va a pesar más su registro de exactitud y precisión que la transparencia con la que se caracterizó, lo cual no quiere decir que no sea importante esta última, es fundamental. Quienes estamos en estas asociaciones queremos que haya más transparencia, pero al final creo que su récord va a hablar mucho más de esa encuestadora que lo transparente que llegó a ser, ¿no? Gracias, Alejandro. Luis, ahora una provocación para ti. ¿Se podrán normar las encuestas que se levantan en redes sociales? ¿Qué estrategia proponen? ¿O deberá flexibilizarse la ortodoxia estadística al respecto? Mira, ¿de qué forma se puedan normatizar? No tengo la más remota idea, porque si tenemos problema con estas 200 y pico que han salido, ¿tú te imaginas quién sería el guapo que va a checar 160 y tantas mil? Entonces, hablo de una cuestión práctica, no veo cómo crecen como las esporas. Es impresionante el ver diariamente cuánta información está generándose. Yo lo que creo es que hay que meterle por el otro lado, por tener lectores más informados. Y el ABC es una cuestión relativamente sencilla. No requieres tener un doctorado en estadística para poder entender qué está bien hecho y qué es una porquería. Entonces, insisto, creo que por ahí van las cosas. Otra para la autoridad electoral. El incumplimiento de informar el método de las encuestas da lugar a la tramitación de oficio por la autoridad de un procedimiento especial sancionador. Y yo querría otra vez meter mi cuchara un poco, porque no recuerdo, Luis habló en su exposición sobre este artículo recientemente publicado por Riva Palacio, y él habla de que no hay costo, ¿no? Que no paga ningún costo el manipulador de encuestas. Ajá. No le pasa nada. Y ustedes hablan como de esta especie de letra escarlata, ¿no? Que tendrá el encuestador poco confiable y poco creíble. ¿Es suficiente lo que estamos haciendo? ¿Señalarlos es suficiente? A ver, yo creo que debería ser suficiente en una sociedad más informada, con más elementos, en donde por sus resultados, ahora sí que parafraseando, los vas a juzgar. Pero bueno, tenemos de todos modos determinadas normas. Yo les voy a decir cómo procedemos. Cuando nosotros detectamos una encuesta publicada, lo requerimos a quien lo publicó que nos dé
la información que hemos convenido con el gremio que debería respaldar cualquier encuesta, que son 12 elementos fundamentales, ¿no? Que ya hemos mencionado algunos de ellos. Sí, y sobre todo cuando se trata de una encuesta que se atribuye la característica de ser original, porque muchas de ellas son después referenciadas, ahí no nos metemos, solamente las que son originales, es decir, las que se publican por primera vez. Y si en el caso de que no nos den la información, lo requerimos. Y en serio, les voy a confesar algo, lo requerimos muchas veces. Acabamos, creo que por primera vez en la historia, bueno, la tercera vez, que sancionamos a un periodista que dijo que mandó hacer una encuesta. Así lo dice en su columna. Yo mandé a hacer una encuesta y aquí están los resultados. Entonces le requerimos al periodista, danos la información. No, nunca nos la dio. Después de 3 años se le sancionó. ¿Por qué? Porque no queremos ejercer esa atribución de sanción. Yo creo más en la discusión pública, ¿no? En fin, todo lo que hemos estado conversando acá. Pero sí estamos obligados a estar requiriendo sistemáticamente y bueno, que nos proporcione la información. Son casos muy raros realmente, porque al final, aunque uno dude de la calidad de lo que le están entregando, quien es requerido entrega algo y sobre y eso ustedes lo pueden consultar en nuestra base de datos. Porque más la política que hemos seguido nosotros es buscar la sanción de los expertos, la sanción de la opinión pública, la confrontación frente a los resultados oficiales de una elección, más que la sanción per se y ex ante, ¿no? O como primera instancia para provocar esto. Gracias, Edmundo. Alejandro, te piden que expliques, por favor, la diferencia entre encuesta y encuesta de salida en términos de objetivos, metodologías recurrentes, cliente que más lo solicita, medios de difusión que solicitan tales estudios e impacto en el proceso electoral sobre el electorado. Gracias. Bueno, ciertamente la mayor parte de la historia de las encuestas han sido las preelectorales, es lo que tenemos mejor registrado, es lo que tenemos mejor documentado. Y cuando hablé de una mayor y mejor documentación, de hecho tenía el sesgo hacia las encuestas preelectorales. Pero las encuestas de salida tienen su propia historia. La gran diferencia es que las encuestas preelectorales tienen mucha más vida útil. Es decir, hasta hoy llevamos, pues no sé, 321 publicaciones, decía el secretario, o algo así, a lo largo de 60 días o quizás un poquito más, ya no me acuerdo cuál es el espacio-tiempo, pero se discuten. Por ejemplo, hoy se publica una encuesta y va a durar quizás varios días la discusión. Las encuestas de salida tienen una vida de 1 hora, de 2 horas, en lo que se cierra la casilla y empiezan a destilar los conteos rápidos. Sí tienen un gran impacto informativo, pero su vida es prácticamente efímera y tiene, o sea, muy corta, y tienen el otro gran problema de que si en las preelectorales no hay una estandarización, ni la debe de haber, creo, pero no hay una estandarización de formas de publicar, en los exit polls todavía menos. Los exit polls se publican de muchas más maneras. Hay quien dice proyecto ganador, pero no doy números. Hay quien da una diferencia, hay quien da los datos puntuales. Entonces tampoco tenemos una estandarización para documentar las exit polls como lo podemos hacer con las preelectorales. De hecho, ahí habría que ver si efectivamente el instituto, ahí sí no sé, secretario, pero si el instituto tiene la publicación puntual de las encuestas de salida como tal, y a partir de eso, entonces la regulación sí nos ayuda a documentar mejor, ¿no? Es decir, una palomita para la regulación en ese sentido, pero pues son muy efímeras. Ahora, de nuevo, las exit polls también tienen, bueno, la gran diferencia metodológica es que esas son a votantes, ya no tenemos que proyectar si puede o no votar, si hay indecisos, si no, son los votantes, y eso nos da una riqueza analítica también para entender las elecciones, los demográficos del voto, muchísimas otras cosas que creo que se han subvalorado de las encuestas de salida. Pocos trabajos académicos se basan en encuestas de salida, aun y cuando son
valiosísimas. Creo que también tenemos que revalorarlas más allá de su momento casi efímero de la noche electoral. Y aquí hay un ejemplo, termino con eso otra vez porque no supe si me levantaste la ceja o no, María, con mi provocación de que la encuesta propagandística pues, también tiene el derecho. ¿Por qué? Porque el candidato tiene que motivar a sus ¿sí? Hemos criticado mucho que la noche de la elección hay muchos ganadores, porque cada quien ganó en su exit poll. Bueno, pues ese es un derecho de comunicación que tienen y que podemos también poner a discusión o no, como parte de la libertad de expresión, no de las metodologías de encuestas, no del uso o abuso de encuestas, sino del derecho que tienen a decir, bueno, pues yo traigo esta información, como que hay ahí todavía un debate bastante abierto, ¿no? Salen los 3 o los 4 candidatos, como suelen hacerlo, a decir todos que ellos, pues se anulan ellos mismos. Ahora, yo creo que sería fantástico que salieran a decir sus cifras, pero salieran a dar la marca. Exacto. Es decir, ¿quién avala esas cifras? Sí, perdón, nomás un comentario muy rápido. En lo que tiene que ver con las encuestas de salida, lo único que hacemos nosotros son 2 cosas. Quien pretende hacer una encuesta de salida sí nos solicita su registro, para que en el momento que esté alrededor de la casilla no tenga ninguna dificultad para levantarla. Y entonces si nosotros llevamos un registro de aquellas empresas que pretenden hacer un levantamiento de salida de los ciudadanos de la propia casilla, si no podría haber dificultades. Ahora, no los requerimos si no publican esos resultados. Y lo que sucede es que muchos de los ejercicios de exit poll no son publicados. Sí, el candidato le dice, según mis datos, no hace ninguna referencia a qué datos, a qué encuestas, ni nada, yo gané, pero no hace necesariamente ninguna referencia a un ejercicio de exit poll. Si se llegara a publicar, entonces sí requerimos la metodología, etcétera, etcétera. Gracias. Luis, después de cada encuesta publicada, de verdad, ¿cambia de manera significativa la percepción de las encuestas que le sigan? ¿Cambia ¿Significativamente la percepción de las encuestas que le sigan? No entiendo bien, pero lo que sucede es que una encuesta normalmente es un evento independiente, aun sea un tracking que realizas hasta todos los días. Es decir, cada día mides y cada día reportas. Entonces, una encuesta te sirve para generar series de tiempos, te sirve para generar incluso, esto a algunos colegas no les gusta, pronósticos. Si tú traes un tracking, si tú traes 2 meses de mediciones, puedes atreverte a pronosticar. En ese sentido, una encuesta tras otra puede darte elementos, pero son eventos independientes. Sí, pero entiendo que se refieren a la percepción del consumidor de encuestas. Tú te levantas hoy en la mañana, ves la encuesta que publica Reforma y a partir de ese momento piensas de manera diferente en la elección. ¿Tu percepción sobre lo que está sucediendo en esta elección se modifica? Que ha existido por años, ¿no? Si las encuestas realmente impactan o no. Yo alguna vez vi alguna evaluación de la doctora Covarrubias, en donde parecían los resultados que indicaban que esto es bastante poco, ¿me equivoco, Alex? Pero sí era así, ¿verdad? Que indicaba que tenían un impacto bastante acotado. Sin embargo, sí creo una cosa, que hay un efecto de peso acumulado. Es decir, y yo creo que esto también sería una de las grandes bondades de la industria de la demoscopía, que sirven para dar certeza a una sociedad sobre los resultados que se van a obtener. Lo que nosotros pensamos, citando al colega, es que tenemos muy buenos pitchers y entonces que muchos de los datos que se están obteniendo tienen altos niveles de asertividad y eso se socializa, la gente empieza a entender cómo van las cosas, pues a partir de las encuestas. Y bueno, pues eso, lo que quisiéramos creer nosotros los encuestadores, pues es que eso brinda certeza dentro de la sociedad. Nos quedan unos cuantos minutos y bueno, parece que está claro que aquí hay una mayoría a favor de la liberalización. Edmundo, solo te preguntaría, si las reglas existentes no lo invaden, ¿qué más hacemos en aras de, del principio de máxima publicidad? ¿Qué más hacemos en favor de la transparencia? A ver, yo creo que
ejercicios, por ejemplo, en redes sociales como el verificado es una gran cosa, donde se obliga a quien emite una opinión respaldarla con una persona, con una razón social, en fin, y que uno pueda verificar la fuente de esa información. Yo creo que son ejercicios que ir abonando en dar elementos a la opinión pública también para poder discriminar entre una cuestión y otra, ¿no? Mucho trabajo que tenemos que hacer juntos, el gremio sin duda, pero también con nosotros como autoridad electoral, para ayudar insisto, a dar información que permita a la opinión pública discriminar entre lo que es un trabajo con un respaldo científico de lo que es propaganda política o de lo que es simplemente la percepción de un individuo que se autonombra vocero de todos y a nombre de un número indeterminado dice que va por ahí. Y quisiera nomás terminar esta reflexión con esto último que decía Luis. Yo creo que también hay un lado muy positivo de esto, que este país ha avanzado mucho. Es decir, estos ejercicios demoscópicos o los que hace la autoridad electoral del conteo rápido, el PREP, justamente lo que buscan es dar certeza y evitar lo que nos pasó en años previos, en el 88, en otros momentos de la historia de este país, en donde había muchas dudas sobre los resultados. Se van acumulando resultados y que en el conjunto sí van dando tendencias de por dónde va la elección. De manera tal que cuando se concluye la jornada y lo más pronto posible la autoridad electoral sale a dar información de cuáles son estas tendencias que después se confirman con los resultados del PEP y después con los cómputos distritales que son ya los resultados oficiales y se ve la consistencia de los datos. Creo que esto da mucha certeza y mucha confianza de que la opinión del ciudadano fue la que se respetó finalmente. Si además esto coincide con los ejercicios demoscópicos que se fueron construyendo a lo largo del proceso, pues creo que nos va dando, al final, quien gana es la ciudadanía y quien gana es la democracia. Todavía tenemos mucho que trabajar en esa dirección, pero creo que todos deberíamos estar muy preocupados por dar elementos de certeza justamente sobre lo que es la madurez del proceso democrático. Gracias, Edmundo. Nos sobran un par de minutos, pero creo que nos los van a agradecer más si se los regalamos para que vayan a estirar las piernas. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a ustedes sobre todo. Agradecemos a María Scherer y a los ponentes de esta mesa. Les invitamos a seguir con nosotros y de igual forma invitamos a quienes integran la cuarta y última mesa del foro, sean tan amables de subir al escenario.